Buenas tardes, ya de estas otoñales días viernes en Vamos Somos Chilenos. Ya en pleno año ya se vino a marzo. De hecho ya la ola está pasando, ya nos cubrió la ola, así que estamos acá con Jaime Morales, que hoy día llegó temprano para que no lo pelen, llegó temprano, así que está bien, peinadito como siempre y temprano. Y ya se conectará, está con algunos inconvenientes Francisco. Hoy día vamos a saludar a la distancia a Daniel, que está en temas familiares muy importantes, así que vamos a ir eh, a este programa que espero que, como siempre decimos, sea entretenido, al menos que aporte en algo. Tenemos en el primer bloque, vamos a hablar de algunos temas regionales, dos al menos. Si nos queda tiempo, metemos ahí una base, un cogollo con un tercero, para tocar algunos temas ya más nacionales en el segundo bloque. Hola Jaime, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, Bien, bien ajetreada. conmocionado hoy día con lo que ha sido el terremoto en Myanmar, en Tailandia, que la verdad se estiman ya miles de muertos, porque sabemos también lo precaria de las construcciones en esos pueblos y la falta de costumbre también en la poca construcción antisísmica. La verdad que te impresiona lo que está pasando. Se cayeron torres de control enteras, torres en construcción también. Horario laboral fue en plena mañana y la verdad que es una tragedia de envergadura. Hay países también que están en dictadura, están pidiendo ayuda internacional. Nada, los ojos yo creo del mundo están puestos allá hoy día, además de todas las problemáticas que tenemos hoy día con guerra, etcétera, tenemos una tragedia de esta envergadura que la verdad que conmociona, lamentable. Así es, bueno, así es la vida. Oye, bueno, entrando de lleno a los temas regionales, hay varias cosas, pero no podemos dejar de hablar de la famosa ley de pesca. Como siempre, por mi deformación, voy a hacer un breve introducción y contextualización para que sepamos bien, porque uno ve la punta del iceberg, que es las manifestaciones, no solamente en Valparaíso, sino en varias partes del país, en el norte, en el sur, de los pescadores artesanales por este tema, ¿ya? Y manifestaciones que han ido escalando. A mí me tocó ver una actividad que voy a comentar en otro contexto, hacia Valparaíso, el otro día que fui a la Casa Central de la Católica, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y ya fue el primer día, iban caminando tranquilo, pero esto ha ido escalando, que ya nos vamos a referir, ¿no es cierto?, al tema. Y esto sucede porque en el fondo el tema es que los pescadores artesanales están presionando porque según ellos, vamos a ver de qué manera lo están haciendo, ha habido mucha demora en la aprobación de la ley de pesca. Pero específicamente, para contextualizar bien, la ley de pesca efectivamente lleva bastante tiempo y se han aprobado así algo de 38 artículos de los 190. Entonces va a paso de tortuga el tema. Pero para solucionar supuestamente este tema, que lo más le interesa a ellos son las famosas cuotas, ¿no es cierto?, de extracción y de pesca. eh, Se determinó sacar una parte que se llama la ley de fraccionamiento de la pesca. Y esta ley de fraccionamiento de la pesca lo que busca es subir las cuotas en el caso de la merluza del 60% que tiene la pesca artesanal hoy día, un 70%, en el caso de la jibia de un 80 a un 90%, y en el caso del jurel del 10 al 30%. Yo no soy experto en pesca, me lo claro al tiro, y esto que a todos nosotros nos puede parecer como bien, como mal, como que están tirando el tejo pasado, o como que es lo que corresponde. No podría yo con certeza todavía decirlo, pero esto ha generado porque, en resumen, se aprobó la Cámara de Diputados, pasó al Senado. Por lo tanto, para ver esto, el Senado, en la Comisión de Recursos Marinos, aprobó esto, intereses marinos, y ahora pasó a la Comisión de Hacienda. Y ahí es donde se ha dicho de que efectivamente esto hay que hacerlo bien, hay que estudiar, hay que llamar a técnicos, a los pescadores y todo el cuento. Y esto ha generado a nivel país, a nivel Valparaíso, una escalada de violencia. Incluso uno ha visto videos que son bastante fuertes y que efectivamente yo creo que van en contra de eso. Hecha esta larga contextualización y dando la bienvenida a Francisco, vamos a partir por Jaime, que estaba tempranito, para que nos dé su opinión sobre no solamente la ley de fraccionamiento de pesca, sino estas movilizaciones bastante violentas que han habido de parte de los pescadores. Jaime. La ley de pesca, por ahí me han preguntado harta gente en Valparaíso, soy nacido y criado en Valparaíso, no puedo estar ajeno a esta discusión y a este conflicto hoy día
Recordemos que la ley de pesca tiene una larga data, no es tan solo lo que va a pasar, lo que está pasando en estos momentos, la discusión del aumento de cuotas, etcétera. Tiene una larga data. Recordemos que hubieron eh, diputados incluso presos por tráfico de influencia, por aceptar soborno, incluso digámoslo así tal cual. Harto diputado, harto senador implicado en lo que fue la ley de pesca, la ley Longueira, no sé si se acuerdan ustedes hace tiempo atrás, donde se notaba la influencia de la industria pesquera hacia las leyes que venían de pesca, que influyen, incluso habían traspasos desde asesores, desde la industria, textualmente cómo tenía que haber sido la ley hacia políticos. Y eso causó también una conmoción y, como les digo, también causó consecuencias judiciales duras y que obviamente correspondían. Yo quiero ir más allá del tema legal, del cambio de la regulación, porque se había estipulado hasta el 2032 una cantidad de cuotas, que bien las relató Carlos. Yo creo que la reducción de cuotas, bueno, hay que entender también, si tú te pones a pensar fríamente, y aquí quiero abogar por los pescadores artesanales. ¿Verdad? Tengo familia, pescadores, amigos y amigas. Todos saben que yo soy de Placeres, juego en un club donde hay muchas familias que giran en torno alrededor de la pesca artesanal. Y la verdad que si nosotros hiciéramos un análisis a grandes rasgos, dijéramos cuánto es la industria pesquera industrial y cuánto es el margen que debiese tener la industria artesanal. Si nos pusiéramos en ese, podríamos decir, universo, nos daríamos cuenta que es muy fácil poder llegar a un acuerdo. El problema es que no se mira no se miran todas las aristas, no se mira la industria artesanal, el impacto que tiene social en las ciudades costeras. Y por Dios, somos un país que tiene mucha costa y es muy importante todavía la pesca artesanal. Creo yo que tenemos que ser capaces, la gente que está en política, los políticos que van a votar o que están en las comisiones de pesca, etcétera, tienen que ser capaces de no mirar más allá es muy importante. Y acá puede ser incluso contradictorio. Yo siempre he sido alguien que soy pro industria, pro avance tecnológico, pero también hay que tener cuidado, hay que ser capaz de preestablecer, como siempre digo, los mecanismos y el diseño que sea también, que confluya con todas las aristas y por supuesto con toda la sociedad, no tan solo con una sola. Y para eso tenemos que ser capaces de preestablecerlo antes, pero con lujo de detalle de la realidad. No sé si me explico bien. Y ahí me parece que falta entender mejor cómo se constituye la industria, la pesca artesanal y cuál podría ser la capacidad que puedan tener también de poder, por supuesto, participar y trabajar como corresponde. No se puede pasar a llevar a un oficio, a un trabajo tan histórico para Chile, obviamente por el desarrollo, tenemos que ser capaces de entender, de poder equilibrar y la violencia, por supuesto, no estoy de acuerdo, por supuesto que no, pero sí abogo por la pesca artesanal. Creo que es importante que le demos el nivel que corresponde y el apoyo que corresponde para que se pueda sostener en el tiempo. Claro, Eso. pero lo que pasa, Jaime, es que yo puedo, como decía, yo tengo un amigo que decía, yo decía, te compro esto, y me decía, no compres todavía, arriéndalo, te arriendo eso ya, te lo compro. Pero el tema, para darle el paso a Francisco y se explaya al respecto, que conoce el tema marítimo también, el tema, yo no estoy ni siquiera, como diría estadístico, dejando ceteris paribus, esa variable constante, no estoy metiéndome al tema de fondo de si las cuotas que están pidiendo son las técnicas, económicas y socialmente adecuadas. Esta parte la estoy dejando por mientras, no la estoy tocando. Más, pensando que son así, lo que no hay aquí es un respeto a la institucionalidad y al legítimo derecho del Congreso, ya que se separó para apurar el tema, ya que hubo esto. Porque si a mí me dijeran, oye, el Senado rechazó esta propuesta de los pescadores, podría ser más entendible. Pero lo que está esto es como, me suena como una presión ilegítima a la Comisión de Hacienda para que sin perjuicio de analizar técnicamente aprueben esta cuota. Es un poco así lo veo.
¿Qué piensas Lo tú, que, Francisco, al respecto? Carlos, Perdón. perdón, Carlos, es que Mira, recuerda cómo fue llevada la ley. Pues ese es el problema. El problema no es que hoy día reclaman. Por supuesto que están reclamando para que se eleven las cuotas, porque la ley, todos sabemos que fue maliciosamente llevada. Sí, sí, Ese es el pero yo problema. pero de acuerdo, sí, pero mi tema, y sí, para que Francisco hable, no es eso. Lo que estoy hablando es hacer las cosas como corresponde en los tiempos que el Senado claro. legítimamente se da. Sí, ese es mi tema. Francisco, después Sí, yo me concuerdo refuta, con eso. Jaime. Ese es el origen del problema acá. Pero yo quisiera partir mi planteamiento respecto de la forma de protestar, que me ha parecido bastante extrema y atípica. Están obstaculizando el movimiento de buques en la bahía. Eso es como que si, no sé, la gente de la DGAC se tomara la pista de aterrizaje e hicieran barricadas en la pista de aterrizaje en un aeropuerto. No es dable pensar poner en riesgo una actividad, una actividad donde hay vidas también, porque los botes son bastante más chicos que un buque de carga y los buques de carga no frenan como un auto. O sea, de repente pueden ser atropellados, pueden haber accidentes, están exponiéndose ellos mismos y están interfiriendo en una actividad que no tiene nada que ver con la pesca, ni tiene que ver con las decisiones políticas. Están simplemente obstaculizando una actividad país. Eso lo encuentro peligroso porque esto puede ser llevado a otros planos, en otros lugares, en otras protestas, y la verdad es que no corresponde. Creo que eso ya es un punto que hay que analizar bien porque la violencia se va desbordando para cualquier lado. Entonces, si no logramos acotar y dar el legítimo derecho a manifestarse frente al Congreso, que lo hagan bien, tienen su derecho, pero no de esa manera. Me parece que eso no es una manifestación cualquiera. Claro, Eh, Eso es lo primero, digamos. Y lo segundo es que, bueno, somos un país oceánico que tenemos una de las fronteras marítimas más grandes del mundo. 6.000 kilómetros de borde costero entre Arica y la Antártida. O sea, es inmenso, es como, es muy grande el territorio marítimo que tenemos. Y sin embargo tenemos una pelea que en otros países no la hemos escuchado. Países que son más chicos, que tienen menos territorio marítimo, que tienen más población y no hay discusión. Entonces, hay algo que nos está faltando porque el recurso pesca es un recurso escaso. Y claro, uno dice, los pescadores industriales que pesquen de la milla 20 hacia afuera, por decir un número. Pero los pescados no respetan esos límites, los pescados van y vienen de un lado hacia otro, entonces los pescadores artesanales dicen que van a decir que es muy chico el terreno, el territorio que les están dando, donde puedan ellos ir a pescar, porque los pescados se van para afuera. Entonces es difícil poder cortar y definir cuál es la cuota o cómo resolver el problema. Yo creo que esta ley efectivamente hiere dos industrias, la industria pesquera industrial y la pesquera artesanal. La pesquera artesanal que es de alto sacrificio y mucha gente participa en ello, eh, tiene, tienen intereses, por cierto, es su actividad económica, es su razón de vivir y hay que protegerla, estoy de acuerdo. Y la pesca industrial también hay que protegerla porque también vive mucha gente de ello. Entonces, busquemos un punto de encuentro. O sea, me parece a mí que esta forma de a este sí, a este no, a este le doy más, a este le doy menos, yo creo que conversando podemos llegar. Y ahí está el Congreso, tratando de resolver con los tiempos que se han asignado. Esto de presionar para no respetar los tiempos del Congreso y poder allegar agua a su molino también me parece inadecuado. El, en, si miramos la realidad, como decía antes, de otros países, en Estados Unidos hemos visto programas de televisión donde salen pescadores semi-industriales, porque no son buques factoría, pero que van a pescar en el Atlántico Norte y en el Pacífico Norte también,
Entonces, la verdad es que le hacen empeño, salen mar afuera y buscan el lado y no tienen botes artesanales como acá, son un poquito más grandes porque son más mar afuera. Bueno, mi planteamiento es que las cosas tienen que respetar los tiempos que se está dando el Congreso. Y me parece que la discusión ha sido intensa, tienen que llegar pronto a un acuerdo nomás y a un punto de encuentro. Eso es lo Correcto. que creo. Tú ibas a decir algo, Jaime, porque como le dimos el Sí, paso sí, lo que pasa es que hay que a Francisco. entender, a ver, si hacen una ley, eh, si yo tengo un oficio que viene de 3 generaciones atrás, ¿ya? Y el Congreso hace una ley hace años atrás, recordemos la ley de Pesca, ¿en qué año fue, Carlos, más o menos? Tiene que haber sido mínimo 10 años, por ahí un poco 2012 más, si no me, 2012 si no me equivoco. o claro, 2012. Ya. Y esa ley, obviamente, viene maliciosamente intencionada a favor de la industria pesquera, de la gran industria, en contra, por supuesto, contra la pesca artesanal. Y, y Francisco, no es que te quiera contradecir, pero obviamente, si es que el Congreso, a una tan esperada bajada de cuotas para regular esa ley, para que sean menos, porque aquí no estamos hablando que se va a perder la pesca industrial, sino más bien va a ser rebajar la cuota de la pesca industrial para dársela a la pesca artesanal para lograr un equilibrio que tú estás planteando, Francisco, ¿ya? Y ni siquiera se sesiona para eso, obviamente, vuelvo a decir, yo no quiero justificar la violencia, sí la protesta, la manifestación. La violencia no, por supuesto, pero obviamente va a haber descontento. Es obvio, no, no, se me escaparía la cabeza no reaccionar. No sé, a no ser que... Pero eso, claro, pero eso fue lo que ¿ya? dijo Francisco. O sea, yo fui el Sí. primer día, como digo, pasé para Valparaíso, iba a Valparaíso, porque me voy en tren a Valparaíso por razones prácticas. Me llegué a la estación Barón y vi todo eso, estaba todo tranquilo, se fueron al Congreso, qué sé yo. Ese día no hubo grandes cuestiones, pero por lo tanto, a ver, yo puede ser discutible, porque puede que efectivamente estén tirando el tejo pasado, puede que no. Yo esa parte todavía no la quiero tocar. Pero ante los argumentos que tú estableces, que dices, se tomaron medidas incluso. Incluso el gobierno, que yo no soy gobernista, todos lo saben, cambió, o sea, estableció de sacar este aspecto que era el más urgente con la famosa ley de fraccionamiento en un trámite que era mucho más rápido y que claro, porque, bueno, dice la Comisión de Hacienda, yo tengo que creer, son personas serias, los senadores de Hacienda lo han demostrado, de todos los partidos, no son gente que ellos efectivamente, que en eso también responsabiliza el gobierno, que ha puesto una serie de temas con urgencia, entonces no se pueden clonar, trabajan hasta tarde, igual, entonces ha sido un poco más. Y lo demás que dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, que a lo mejor ahí van a hablar que fallido presidente del Senado, de mi perspectiva por gustitos personales, pero bueno, eh, eh, él dice de que no tienen problema y que va a citar y que van a votar lo antes posible y que va a citar a las personas. Entonces, aquí lo que se dice es, primero, respeto, como dice Francisco, al procedimiento que ya se está anticipando y ya se está buscando una solución rápida. Y segundo, no se, no hay una queja contra el hecho que se movilicen o se manifiesten los pescadores artesanales, sino los hechos de violencia, no solamente aquí en Valparaíso, sino en otras partes incluso muy fuertes que han hecho, que a mí me parece que rayan en la presión ilegítima para lograr algo que no me queda claro, porque es por desconocimiento, no lo digo que sea, que esté bien adecuado. Entonces, el tema es complicado, lo sé, entendemos. Francisco dijo muy bien, es cierto, hay gente que vive de eso, pero también hay gente en la pesca industrial que vive de eso también, y son familias También. también legítimas que tienen derecho a comer y tienen derecho a vivir bien. Entonces, en ese sentido, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que aquí, en mi parecer, creo que ha habido una, yo diría efectivamente, a lo mejor por muchas razones que pueden ser explicables, como dice Jaime, pero que ha habido una presión, o sea, una actividad violenta que no es justificable, más allá de las razones, y que lo que busca es presionar a cualquier modo que el Congreso vote una ley que, que puede ser a lo mejor adecuada, pero que efectivamente hay que hacer todo su proceso. Eso por lo menos es lo que yo pienso del Mira, tema. y además se ha politizado mucho esto, ¿ah? Porque, bueno, la ley de fraccionamiento, esta que viene a devolver lo que la ley Longueira les quitó a los pescadores artesanales, más parece un eslogan político, porque da como un hecho cierto
de que la ley anterior era una ley corrupta. Y esa ley corrupta duró, mira, llevamos 12 años con esa ley, por lo menos. Y recién se van a dar cuenta que la ley es corrupta. Entonces, a mí me No, no, parece que, Francisco, no. Desde el momento de cuando pero, se promulgó la ley, desde ahí se está reclamando, no ahora nomás. No ahora nomás. pero mira, recién este año en la Cámara de Diputados aprobó esta nueva ley de fraccionamiento y en teoría para devolver a los pescadores artesanales, puede ser. O sea, Pero eso yo es no lo digo lento, una, eso es lo que reclama la gente, yo, lo lento que hacen los políticos las leyes, o sea, yo, que yo modifican no, las leyes corruptas. yo no digo que no sea así. Puede ser, efectivamente, pero me parece que se ha politizado más allá de la cuenta. Yo creo que hay otras cosas que también requieren un interés, porque la Cámara de Diputados ya la aprobó, la Comisión Marítima del Senado también la aprobó y viene de intereses marítimos. Y ahora viene el Senado en la Comisión de Hacienda y ahí paró. En la Comisión de Hacienda está el senador Felipe Cas. Y por alguna razón pararon esto y empezaron a darle otra vuelta más. Entonces ahí como que hubieran parado un derecho adquirido. Y puede ser que efectivamente, oye, si hay tanta gente protestando, por algo es también. O sea, hay un sentimiento que hay que aflorar, Claro. tiene que aflorar y O- manifestarse. Pero o- bueno, miremos qué está pasando. Yo creo que todavía no está suficientemente aclarado por el Senado claro. por qué paró esto. Entonces, Oye, Y a ver Francisco, Carlos, quiero a decirles ver, que también vean un poquito más allá de lo que pasa en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Por qué se detienen las leyes y por qué se demoran tanto? Porque se generan indicaciones. El problema es quién genera estas indicaciones, ¿ya? Porque todavía hay gente que debería inhabilitarse y ni siquiera dar indicaciones, porque recibe aportes de pesqueras, porque recibe aportes de gran industria. Eh, Aquí yo quiero decir que hay o una sea, son gran... todos corruptos. No. Ve los que hicieron las Los que indicaciones ponen para poder tener la indicaciones. ley. pero Ve los oye, que hicieron las pero, indicaciones para tener pero, la ley. Si ese, yo puedo ser diputado solo y presento indicaciones y detengo una ley. Así sencillo. Sencillo. pero Y esa gente no hoy se día, inhabilita. sí, pero hablemos hoy día lo que dijo por lo menos, o sea, primero, quien pone, sabemos en este país constitucionalmente, quien pone la urgencia en los proyectos y quien avance menos es el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no le da prioridad, no hay nada que hacer. Pero segundo, ya, todo lo que ha pasado, de acuerdo, pero hoy día lo único que se está diciendo es que está en el último trámite, digamos, que es la Comisión de Hacienda, no han dicho que no van a eso, no han dicho nada, han dicho que van a hacer esto, van a llamar, y es un tiempo prudencial nada más para que puedan hacer. Y que van a citar y que van a conversar con todo el mundo que tenga que ver técnico, pescador artesanal y todo el tema. Entonces, yo no digo, porque parece que vamos a dejar el otro tema para el segundo bloque, yo no digo, Sí. o iniciarlo y empezarlo, yo no digo que no se manifiesten los pescadores. No, por Me parece supuesto. que quien tiene Válido. un interés legítimo, ya, equivocado no, pero legítimo, tiene todo el derecho en este país, está consagrado constitucionalmente. Lo que yo no me parece es los márgenes de violencia creados que para mí rayan en una presión Increíble. ilegítima a cualquier gobierno, a cualquier congreso, para que no pueda hacer su pega bien. Quemaron 3 vehículos de carabineros. Claro, Sí. eso es lo que yo no estoy en ningún Sí, acuerdo. Maya No, y incluso, tampoco, ahí estamos los tres de acuerdo. Yo estoy y condenando la que, y sí, que violencia, además, todo lo claro, que y que pasa. además ilegitima o desprestigia el sí. legítimo derecho que podrían El tener. movimiento. Claro, Como todas entonces las eso es lo protestas. Sí. claro, de ese tipo. Oye, bueno, a ver, vamos a empezar otro tema que a ver si no lo vamos a alcanzar a tocar totalmente, pero igual no podemos no hacerlo, que es el famoso, la crisis en el Hospital Bambino. O sea, a ver, yo ni siquiera quiero dar datos, todo el mundo lo conoce, o sea, un déficit de 23.000 millones de pesos y quieren tener cosas del Estado, no tienen insumos, no tienen profesionales, que es lo más que ha salido en toda la prensa a nivel nacional, hubo un reportaje también de ahí del Canal 13, o sea, eh, chuta, yo creo que es una cosa, pero no, la gente no puede hacerse, o sea, ellos le piden a los CEFAM que le dan, o sea, a ver, hay 2 minutos. ¿Quién se tira primero al ruedo para seguir después el segundo bloque con el tema? Jaime, adelante. Sí, le quiero mandar un Como saludo costeño. a los gremios de funcionarios del Hospital Bambino que siempre me reciben con, las veces que he ido me reciben muy bien, con café incluido, incluso en el mismo hospital. A pesar de lo poco que tienen para poder trabajar, siempre me convían un café ahí para conversar de los temas tan importantes. Ellos tienen proyectos y tienen ideas
que son, creo yo, que hay que escuchar, hay que escuchar. La falta de recursos es notoria, la hemos sabido por la prensa, lo que está pasando, la falta de insumos, reclaman los mismos pacientes, incluso protestan los mismos pacientes. Eh, Ellos aspiran a tener un nuevo hospital. Recordemos que el Hospital Carlos Van Buren es un hospital base no tan solo regional, sino también nacional. Ayuda a otras regiones más también. Vienen de diferentes lados de Chile a intervenirse a este hospital. Entonces, la importancia del Hospital Carlos Van Buren es un símbolo de la región en la salud. Y está en estas condiciones que tiene que ver también con un tema nacional, con un tema presupuestario que este gobierno, y ni el anterior tampoco, ni el anterior, han podido salvaguardar lo que es la salud en Chile. Creo yo que hay que pensar seriamente acá de qué estamos hablando. Si es que ¿será posible que la salud pública pueda mantenerse como salud pública, así como la conocemos el día de hoy? ¿O tendríamos que aspirar, como dicen, hay algunos políticos, algunos candidatos incluso, aspirar a incluso que estos hospitales sean privados? Porque ya es insubsanable el tema de la salud. La lista de espera en el Van Buren es una locura. Es una locura. De verdad que es una locura. Hay gente esperando durante 5 años una operación de columna, de cadera, de espalda, etcétera, o de mango rotador en el hombro. Entonces, es una, es algo como un mundo paralelo a lo que puede vivir una realidad de una persona que puede pagar una operación en una clínica, etcétera. Privada, Entonces, todo lo que creo yo que es más grave de lo que se ve en la prensa solamente. sí. Oye, bueno, tenemos que ir ya nos pasamos unos segundos, así que tenemos que ir a nuestra pausa musical y retomamos el tema al segundo bloque. Bueno, estamos aquí de vuelta en Vamos Somos Chilenos, Radio Portales de Valparaíso. Se me olvidó decir cuando lo anuncié, la primera de Chile, como le gusta decir a Francisco. Hablamos lo que más pudimos dentro del tiempo sobre la ley de pesca, que es noticia en desarrollo, eh, y que no vamos a seguir profundizando porque yo creo que en general estamos de acuerdo, si lo que pasa es que nuestras críticas dicen razón. Y estábamos hablando, para cerrar, de algo que ni siquiera deberíamos estar conversando, que es el tema de la salud, pero que sí tiene su efecto importante, o sea, cómo se administra, cómo es lo que está pasando, que incluso conozco un caso, o sea, porque estos son personas concretas de carne y hueso, no son solamente de estadística, o sea, una persona que yo conozco, que por oncología se atiende en el Van Buren, la derivaron al Frique porque no tenían cómo atenderla. Entonces, o sea, a ver, yo creo que situaciones de este nivel no han pasado. O sea, se supone que se aumentó un 14% el presupuesto del hospital, pero las platas no la han recibido. Y ese es el problema de fondo, y con todo lo que implica. Francisco, para ir cerrando un poco este tema también, más allá que después le demos una última vuelta, el tema Hospital Carlos Van Buren que ha salido a nivel nacional. Sí, yo creo que esta es la punta del iceberg. Me parece a mí que lo que mencionaba Jaime en el bloque anterior lleva a un cuestionamiento profundo, mucho más profundo de lo que está pasando. Estamos viendo un síntoma de la crisis que es generalizada. Tener casi 3 millones de personas en listas de espera para consultas médicas en el país y haber subido a 400.000 personas esperando cirugía. Me parece son números que definitivamente nos obligan a repensar. Hay que hacer reingeniería, como se diría realmente, porque la administración de salud es la que está muy deteriorada. ¿Por qué está pasando esto? No hay plata, se destinan los dineros para otras cosas, o se malgasta, o distintas cosas que no se administran bien, porque claramente parece que como país no tenemos capacidad para dar salud a esas personas. ¿Por qué no le damos una carta orden para que vaya y se atienda en una clínica privada a esas personas? Porque no hay recursos. ¿Y dónde están los recursos? ¿En qué nos gastamos la plata? Parece que la administración del Estado en esta área en particular está deteriorada y ya está enferma con una crisis terminal. Porque esto que está pasando es indigno. Indigno. Las personas prácticamente son tratadas como cuerpos nomás, como que no tuvieran dignidad. Y eso es terrible. Una persona esperando su operación y sufriendo porque lo están pasando mal. Oye, Entonces creo yo Francisco, que hay que entrar al Francisco, tema de la administración de salud. oye, Francisco, a propósito de lo que Sí, estás diciendo, me mandaron un dato muy importante.
hay 22.000 millones de pesos que es una deuda que no fue informada del déficit del Hospital Carlos Von Buren. Los funcionarios de la salud obviamente tienen todos estos datos, los manejan ellos, pero lamentablemente no se hacen muy públicos y la verdad que ahí tiene que ver mucho con lo que tú dices y con lo que dijimos también en el bloque anterior. Eh, la administración pública en general, desde el director de los hospitales, desde el servicio de salud, etcétera, todos, Desde el ministerio. el del ministerio es paupérrima. Sí. Paupérrima, hay poca fiscalización, los hospitales no funcionan como corresponden, no tienen la capacidad, no tienen los insumos, no tienen el personal requerido. Y la verdad que esto tiene que ver con un tema de administración que a todas Global. luces se ve que no son capaces para poder hacerlo. Son 23.000 millones de pesos el déficit. El presupuesto del hospital son 30.000 millones de pesos, aunque les llegara toda la Claro. plata que le ha llegado muy, muy mal, no, Serían no pagar. tienen cómo eso. De hecho, o sea, el tema es eso, y que como bien dicen ustedes, además afecta a la gente de menos recursos. Po. Sí, sí, Sí. sí, ese es el tema. O sea, los más perjudicados son la gente de menos recursos, y claramente, aquí sin hacer ningún uso político ni ideológico, o sea, claramente aquí hay una mala administración, yo diría desde el punto de vista coyuntural, porque estas cifras creo que no habían pasado nunca. Y hay un tema, como bien dice Francisco, que es la punta del iceberg, que hay un tema más de fondo de cómo hacer esto. O sea, yo creo que no, por temas justamente ideológicos no se le ha puesto el cascabel al gato, y además que está claro, que la administración ha sido eficiente en muchos ámbitos. Y ahí quiero ir justamente a hacer el pase, el link a un tema que un poco me interesa porque creo que a ver, yo pienso que el tema económico es un tema fundamental, no porque la economía sea lo más relevante, yo creo en la naturaleza humana va más allá de lo económico, pero yo comparto plenamente aquella frase que dice que el crecimiento no asegura el desarrollo ni la felicidad, pero sin crecimiento no tenemos desarrollo ni tenemos posibilidad de ser felices, digamos, en muchos aspectos. Entonces, un poco lo que hablamos fuera de micrófono, aquí hay cifras que son positivas, porque la economía, como dicen los economistas, la macroeconomía, gracias a Dios y gracias a lo que se hizo justamente en la formulación de esta nueva democracia y durante las bases del gobierno militar, se ha mantenido hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y eso hace que hayan ciertos resultados que siguen siendo positivos y que siguen siendo importantes, que me voy a referir a ellos. Pero hay problemas que yo diría que son relevantes. O sea, el IMASEC, que es el indicador que muestra cuánto crecieron la producción de bienes y servicios en el país, fue de un 2,5, ya, anual, que podría decir que sea mucho o poco, eh, pero, pero es menos de lo que se presupuestaba y lo que necesita el país. El Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios que, para hacerlo simple, que se producen en un país, creció apenas un 0,2%, si bien el per cápita creció más. ¿Qué significan estos indicadores? Que como país estamos creciendo, pero no al ritmo que se viera. Y ahí tomo uno que hablamos fuera de micrófono, para dar eso con otros datos más, porque me gusta a mí lo que dice mi buen amigo Jaime, con datos matan relatos, pero hay que saber tratarlo, hay que saber cómo se manejen para que sirvan. Pero hay una cosa que yo tengo. Si yo veo ya de cuando el país ya empezó a estabilizarse y se hicieron todas las medidas de regularización y se estableció el sistema económico, que fue el gobierno militar del año 76-89, porque 74, 75 fueron las bases, obviamente, y hubo todo un proceso de ajuste, el crecimiento promedio fue de un 5,3% del 76 al 89. Bases fundamentales para que, llegada, como le gusta decir a muchos, la democracia a este país, en la década del 90 tuvimos un promedio del 6,6 y con crecimientos bastante importantes. ¿Ya? Al final de la década del 90, con la recesión, ¿no es cierto? En el gobierno de Frey, sí, bajó porque podría haber sido mucho mayor en el tema. En la década del 2000 ya bajó a un promedio de 4,3. Y en la década pasada, el 2010, ya era un 2,9. Y si miro, y si miramos, perdón, el, el- en los últimos 10 años, o sea, del 2005 al 2014, es un 1,75. Entonces, como en eso sí bien decía Jaime, la economía ha ido bajando, el crecimiento, evidentemente eso afecta al desarrollo en términos importantes. Y coinciden justamente para contradecir eso, con la famosa retroexcavadora. Cuando empieza la retroexcavadora, cuando empiezan
cuando ya empieza a fallar el tema de llegar a buenos acuerdos, efectivamente empieza coincidentemente a generar, con la ideologización y otros temas más. Eso, unido a otras cifras que son relevantes. O sea, hoy día tenemos un desempleo que se ha estabilizado sobre el 8%, que es alto. Un desempleo parcial del 13 y tanto por ciento, o sea, de gente que trabaja media jornada, a ratos, por turno, y una informalidad, pero tremenda, ¿ya? O sea, la informalidad es del 26,3%. Entonces, eso, unido a otro aspecto que no, para no dar la lata, porque esto no es una clase magistral, hace que estemos efectivamente en una situación económica bastante compleja. Eh, Pero es una buena editorial. Sí, entonces eso que no quiero todavía meterme, está el tema de los déficits del PIB, o sea, perdón, el déficit de la cuenta del avance pago, el déficit, o sea, la gran cantidad de la deuda, ¿no es cierto?, del país en relación al PIB, o sea, hay un montón de cifras que son alarmantes. Es un poco como poniendo datos en la mesa para discutir sobre el tema económico que es de dulce y de gras, pero con bastantes temas de gras, sobre todo viendo el futuro. Francisco, ¿cuál es tu visión al respecto? Mira, en esto hubo crisis ahí entre el 2005 y el 2014 tuvo la crisis del 2008, ¿cierto? La crisis subprime y tuvimos también crisis económicas internacionales que zafamos bastante bien. Aquí hay un punto que creo que es muy relevante, es que teníamos el déficit económico en la balanza comercial, siempre fue positiva la balanza comercial, y por cierto que la economía país, las platas fiscales se manejaron muy ordenadamente, tanto que quedaba un superávit que hoy día tenemos déficit, un superávit fiscal, es decir, el presupuesto que se gastaba era lo que el país ingresaba. Bueno, vinieron las reformas tributarias, vinieron todas estas cosas que en vez de mejorar la condición social del país, afectaron el crecimiento de la nación. Hoy día el crecimiento se ve afectado por tantos impuestos también. Bueno, creo yo que el aspecto más importante de la etapa anterior que tú mencionas con buenos crecimientos es que teníamos plata ahorrada, teníamos fondos ahorrados que nos permitían enfrentar crisis. Y así como zafamos de la crisis subprime, la crisis del 2000, que fue el 2008, ¿cierto? La crisis que enfrentó el gobierno de Frederick Ruiz-Tagle, y pasamos bastante bien. Eran crisis internacionales que antiguamente nos botaban y nos tiraban al suelo, entrábamos en recesión de una. Bueno, ahora no tenemos ese ahorro, prácticamente se ha gastado todo. No tenemos tampoco la balanza, o sea, las platas fiscales están desordenadas, tenemos déficit. Avance Entonces, el pago. crecimiento, si bien es cierto, fue un 2,6 el año anterior, estamos con una deuda enorme. Ya estamos en el 42% de la deuda país. Entonces, está desajustado esto. Si no crecemos, como tú muy bien dices, el crecimiento no trae la felicidad, pero el crecimiento indica que estamos ordenados, que estamos bien administrados, que estamos creciendo y eso nos da calidad de vida. Eso es importante porque cualquier otra cosa, si no crecemos, no va a haber recursos para tener buena calidad de vida. Correcto. Jaime, Sí, bueno, me parece que el decrecimiento que ha tenido Chile en los últimos 30 años tiene que ver justamente por la pérdida de los valores y los fundamentos. Quiero conectarlo eso con lo político, porque cuando se pide unidad en un sector de la política, podríamos decir la oposición, tiene que ver justamente con esto, con las políticas de derecha. ¿Ya? Y aquí va a decir, oye, pero sí, tiene que ver con las políticas de derecha, los fundamentos y los argumentos y los valores de derecha. Cuando se dejaron de tener estos valores de derecha y defender los valores de derecha, que básicamente son económicos y macroeconómicos, empezamos a decaer y tenemos la pendiente. No, no lo digo yo, es cosa que vean cualquier gráfico de crecimiento En la de Chile historia. como ha estado, con lo último, en los últimos años. En ese sentido, ¿por qué es imposible hoy día, creo yo, tener un candidato en la oposición? Porque justamente hay candidatos que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo con este decrecimiento que hemos tenido económico y que justamente creen que la pérdida de los valores han llevado a esta paupérrimo resultado en materia económica, en materia de administración pública.
por Dios, si todos los países que han sabido salir adelante en forma de crecimiento, y lo dijimos en un programa anterior, cuando China buscaba crecer rápidamente, vino a Chile a copiar la fórmula del crecimiento. Una dictadura, pero vino A lo comunista, pero a lo con comunista prácticas vivo, le buenas. digo yo, porque los chinos Claro, son comunistas claro. vivos, porque son bastante capitalistas para sus cosas, pero tienen Sí. su metodología. Y Entonces, Argentina también. Argentina También vino a también. Chile. Entonces, creo yo que acá es fundamental que se establezcan, como siempre he dicho en varios programas, las ideas de derecha. Reducir el gasto público, no podemos tener más de 1 millón de funcionarios públicos, 1 millón de funcionarios públicos. No podemos tener 1 millón. Tenemos que rebajar los ministerios por lo menos a la mitad, que bajar los impuestos, basta de seguir atañendo y dándole con el martillo para la reforma tributaria, para seguir subiendo los impuestos. No podemos dañar la industria, tenemos que dar certeza jurídica a la industria, certeza jurídica preestableciendo también cómo pueden y dónde se puede invertir. Tenemos que de una vez por todas ampliar los puertos, tener minera, etcétera, preestablecido, por supuesto, con toda la normativa ecológica, pero de antes, para que haya una certeza y pueda haber inversión. Sin eso no veo ningún motivo. Y en ese sentido, esta es la respuesta de por qué no puede haber unidad en un sector en la oposición. Por eso, porque hay una parte del sector de la oposición, que es la antigua derecha, Evópoli, UDI, RN, que durante años lo sé porque estuve ahí, que no están de acuerdo con esto. Están de acuerdo con seguir hacer creciendo el Estado, ver si podemos hacer una reforma del Yo, royalty para que compense a todos, seguir generando ministerios. Recordemos que los últimos Populismo. ministerios se han generado en yo, gobiernos de derecha también. Entonces, eh, por Dios, por Dios. yo no De sé una vez qué por lees todas, tú. el país eh, tiene, porque hay varios economistas que respeto mucho y estimo, incluso como Ignacio Briones u otros, pero no son capaces de decir esto. Ellos lo saben perfectamente, lo saben. Saben que Chile tiene que tomar un rumbo que no ha tomado hasta el día de hoy, pero no lo dicen más allá para no perjudicar su colectividad política. Entonces ahí hay que tener también un yo, poco de coraje para ver el rumbo que tiene que tomar Chile para restablecer el nivel económico que tuvo alguna vez. yo creo que tú, o sea, discrepo totalmente de tu juicio, no de tu análisis, que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo he leído, es más, lo que piensan en los tres candidatos, para ser justo, y los tres están en la misma línea. O sea, yo creo que, no sé qué lees tú, yo por lo menos leí el encuentro programático déjame terminar Más mi allá del idea. discurso, yo leo No, las no, acciones no, de no, cómo se ha no, votado no, el no, no, conglomerado. no, 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 espérate. El Sí. encuentro Una programático, cosa es el discurso y otra cosa son las no, acciones. no, espérate, déjame terminar, por favor. El encuentro programático de la Evelyn, he visto lo que dice Kaiser y todo eso, y a pesar de cualquier cosa, yo creo que los tres están en la línea. Segundo, porque tú no hablaste de los candidatos, y yo me tengo que hacer, y para mí los candidatos, hay tres candidatos que representan el sector, ¿no es cierto? Y esos tres candidatos que representan el sector, yo creo que están profundamente equivocados. No estamos hablando incluso, porque si tú hubieras dicho cómo se votó en un momento determinado, que también te lo puedo discutir, pero no es el tema. Tú dijiste los candidatos y yo estoy completamente en desacuerdo de ese juicio porque no representa la realidad, porque los candidatos, los tres, están claros en esta línea, clarísimos los tres, por lo tanto ahí no está el tema. Y En tan el claros los discurso no, tres, en el no, no, discurso, Carlos, pero no tú en las estás acciones. hablando, no, tú estás hablando, pero por Dios, Jaime, estás hablando de lo que dicen los candidatos y porque tú estás diciendo en un juicio que no comparto y que me parece que no es así porque los candidatos, todos, los tres, han manifestado expresamente, porque no son gobierno, no pueden hacer claramente, y en sus comisiones programáticas, al menos de los que yo conozco más, están las medidas que se van a tomar en esta línea. Por lo tanto, en eso quiero hacer esa salvedad de ese tema, por lo tanto, no creo que sea es justo ese juicio tuyo. Pero hay una cosa que quiero brevemente mencionar, y es fácil, o sea, por eso yo lo tiré así solayadamente, o sea, la consecuencia, o sea, se critica por un lado de ciertos sectores ya ciertas actitudes, pero resulta que ahora ciertos sectores que son duros y que se critican y toda la cuestión, no tuvieron ningún empacho en negociar por un gustito de cierto personero para votar por él y para votar por un PPD en la elección del Senado. Entonces, a ver, seamos serios. Si yo exijo ciertos comportamientos en temas que son incluso más de fondo, más seriedad, y actúo como absolutamente hacía eso en otros temas, entonces yo creo que en ese sentido hay que ser consecuente. Entonces, yo creo que aquí no sacamos nada con pelear, yo creo que hay absoluta, y lo único que yo discrepo de ti, Jaime, es enrostrarle algo que a mí no me parece que sea efectivo. Podemos estar equivocados cualquiera de los dos, pero yo tengo que decir que no me parece que sea efectivo porque conozco lo que se ha dicho, porque no es que esté de acuerdo con los tres candidatos y vaya a votar por con los tres candidatos,
tengo mi diferencia, pero yo tengo que reconocer que los tres candidatos, algo que tú dijiste, están en la misma línea. Y eso yo no lo comparto. Ahora, hablando del tema económico de actual, evidentemente que para decir, evidentemente que tenemos una macroeconomía, el diagnóstico, si fuéramos doctor, que todavía resiste y es buena. Y eso hace que todavía hay inversión pública, hay un montón de cosas, hay un montón de datos. Pero evidentemente en el Pero eso no escenario es del eterno. crecimiento, claro, por supuesto, y completamente de acuerdo, en el escenario del crecimiento que está teniendo el país, en el escenario de la deuda, como decía Francisco, o sea, la deuda hoy día es un 80% del PIB, un 80% del PIB. ¿Ya? Cuando tuvimos en un momento que tuvimos, claro, ahora yo entiendo que para crecer hay que endeudarse un poco, esto igual que una empresa, que una persona, o sea, está bien, si el país para dar el paso tiene que tener un porcentaje de deuda hoy día, porque además hay una serie de cosas que hay que ir modificando estructurales en temas de inversión y un montón de cosas, me parece bien, pero los niveles de deuda que tiene el país, los bajos niveles de crecimiento que tiene el país, son efectivamente un tema que preocupa. Primero, si queremos estar al nivel de lo que debiéramos estar en la OCDE, a nivel de lo que hoy día está Portugal, a nivel de lo que, ¿para qué decir? De España, no hablemos aquí de otros países que son de mayor desarrollo, son a lo menos 10 años de crecimiento del orden del 4%. Eso. Y con el 2,5 sí, se crece. Ahora, sí, alguien me podrá decir que uno mira el crecimiento este año de todos los países más desarrollados y es bajo, y es cierto, ¿ya? Hay años que tuvimos que el crecimiento que convencionó fuera de las crisis, tuvimos la pandemia, pero después hubo el efecto rebote. O sea, al año siguiente crecimos sobre el 11%, así que recuperamos rápidamente lo que habíamos decrecido el 2020, ¿no es cierto?, el 2000, entre el 20. 2020. Entonces, sí, hay una serie de razones que yo las comparto y que uno puede en temas cíclicos también decir, ya, este año que hicimos un 2,5, pues está bien, pero en eso sí comparto, para terminar mi idea, plenamente el diagnóstico que hace Jaime, sí, sí, mi, ¿cómo se llama? Mi intervención apunta a otro elemento que me parecía no dejarlo pasar, pero en el fondo estoy de acuerdo, o sea, ha ido decreciendo. Y estamos claros, y yo comparto plenamente el diagnóstico, o sea, no el diagnóstico, sino lo que dice Jaime, en las medidas que hay que tomar para que esto volvamos a crecer. En los temas de tributario, de carga excesiva, en los temas que seamos un sistema tributario competitivo, ¿ya? Interno y externamente. En los temas, evidentemente, de desarrollo en inversiones, porque hay inversión pública. Incluso la cartera de inversión hoy día en Chile es un 68% más alta que el año pasado. Pero, la cartera, ¿cuánto se está ejecutando? Porque los 53.000 millones se están ejecutando 14.000 millones de dólares, ¿ya? ¿Y cuántos de estos proyectos privados sabemos que no se están aprobando ni ejecutando por esta tecnología? Entonces, ahí estamos, yo creo, completamente de acuerdo en lo que hay que hacer de aquí para adelante. Y yo creo que para el bienestar de Chile no sacamos nada con ¿cómo se llama?, con quedarnos en el pasado y hacer, sino que trabajar mancomunadamente para que efectivamente este país entienda. Termino, me tocó para que ustedes cierren, me tocó, le doy un saludo, invitado a la inauguración del año académico de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Señora, que me acogió por un año en sus aulas, hace mucho tiempo atrás, más de 40 años, no sé cuánto, ¿ya? Casi 50. Entonces, y ahí la clase magistral la dio justamente Susana Jiménez, que es la presidenta de la CPC, la Confederación de Producción del Comercio. Y su clase magistral, su tema era ahora ya. O sea, no podemos seguir esperando más allá de lo que haya pasado. Tuvimos un desarrollo, están dadas las condiciones para seguir teniendo desarrollo, pero tenemos que tomar medidas importantes de carácter económico para poder lograr este crecimiento y poder ir creciendo para lograr lo que se merecen nuestros chilenos. Tenemos 5 minutos. Francisco, Jaime, ustedes cierran el programa hoy día. Mira, yo creo que el análisis que hizo Jaime fue bastante profundo y ciertamente lo que él dice hay que traerlo arriba de la mesa, los hechos. Vamos a ir a los hechos. Recordar que esa área de la oposición eh, trajo la segunda reforma constitucional. Perdido el mamarracho, ellos trajeron la segunda reforma constitucional porque el país quería una reforma constitucional. ¿De dónde sacaron eso? Pero insistieron y pusieron la cosa y nos llevaron a un segundo proceso de reforma. Tanto fue este segundo proceso, tan duro fue,
que no se esperaban que los republicanos sacaran la mayoría que sacaron, pero no fue suficiente para que ellos solo aprobaran, tuvieron que negociar con esta otra derecha. Y esa negociación fue mala, fue mala. Finalmente se rechazó el segundo proyecto constitucional. ¿Y en qué quedamos? Quedamos donde mismo estábamos, pero entre medio metieron el gol de bajarle los 2/3 a la votación para poder reformar la Constitución. Entonces, todos contentos. Quedamos con una reforma una constitución más débil, que es posible reformar, quedamos con la misma, y la verdad es que no, como que si no hubiera pasado nada. Y nos pasamos casi 2 años peleando por temas constitucionales. Entonces, ahí están los hechos. Y eso es lo que al final nos trae un poco, porque esto que pasó en el Senado, esta votación, es porque hay una fractura profunda. O sea, y esa fractura tiene motivaciones. No es un capricho, no es una cosa Totalmente, así, no es un decir. totalmente. Aquí hay hechos y esos hechos hoy día los tienen divididos. Nos tienen divididos. Esa es la realidad. Ahora, quiero retomar el tema del crecimiento económico, que me encantó el tema, y solo rescatar un aspecto que creo que ha sido continuo en el tiempo, la educación. El país, junto con crecer, adquirió una educación que elevó el estándar nacional, lo elevó. Y ese subir en el estándar ha hecho que más gente hoy día defienda el crecimiento, aunque sea débil, pero batalla todos los días por mejorar. Yo creo que la educación no se puede descuidar. Me encantó lo de la clase magistral que fuiste ahí a la Universidad Católica. Creo que esas cosas son las que nos traen el futuro, el crecimiento. Seguir insistiendo en la educación. No puede ser que tengamos todavía miles de niños que no pueden entrar al colegio porque no hay cupos en la educación pública. Entonces, estamos igual que en la salud. En educación también tenemos un drama. Entonces, yo creo que la administración del Estado necesita un cambio. Perfecto. Sí, Jaime, te queda para, un sí, minuto, cierra. no, yo, cosa súper, si usted quiere saber lo que yo le estoy diciendo a la gente que está escuchando, es cosa de ver los discursos de Coloma para todas las reformas. El líder de la oposición, líder de la UDI, el partido más grande de la antigua derecha, podríamos decir, Evópoli, RN y UDI, cuando sale aplaudiendo todas las reformas que hoy día lamentablemente tienen como consecuencia errores para Chile y situaciones lamentables como en salud, como en economía, en vivienda, etcétera. ¿Ya? Y en educación, por cierto. En educación, por cierto. Eso. Por otro lado, se me fue algo muy importante. Los nombres del tema de la pesca. Me va a saltar el tema anterior, discúlpenme, pero yo no me quiero ir acá sin que decir los nombres. Uno es Moreira, el otro es Berger y el otro es Bobadilla. Todos, UDI, Moreira y Bobadilla y Berger son los que presentaron 211 indicaciones que son un copy-page del análisis técnico que entrega la industria pesquera. Así de sencillo. Y ellos están deteniendo la ley, la están deteniendo, para que no se sesione ni siquiera y se tomen en evaluación todas estas indicaciones, Ya. que es la gran problemática para renovar esta ley que vino, podríamos decir, de lugares tenebrosos, de corrupción, podríamos decir de alguna forma. Ya, no te Eso estoy quería terminar. censurando, pero, Y por pero el tema de la estamos, economía, y por el tema, estamos y por el listos, ya ¿estamos estamos listos? listos, sí, así Perfecto. que Sí. lo vamos a dejar porque yo reservo el derecho de retocar, pero lo dejamos para el próximo programa. Un Bueno, gran un saludo a gusto, que nuestros pases. auditores Un en abrazo. Radio Portales, la primera de Chile. Chao.